primero vamos a definir qué es un token. Un token no es más que un smart contract, pero que tiene, se puede decir, una estructura de datos ya predefinida o como ayer les decía, una serie de reglas o una estructura de datos ya definida para que se pueda trabajar sobre una misma estructura, se podría decir. Entonces, esto del token se llama ERC20, que significa Ethereum Request for Comments. Tenemos otros números, ¿no? Incluso hay, hoy en día ya tenemos el ERC23 o 2023, el ERC para NFTs, etcétera, son otros números, pero todos son ERC. Entonces, para el caso de tokens es ERC20, Ethereum Request for Comments. Esto de ERC20 lo vamos a poder encontrar en este link oficial de Ethereum, que nos habla de todas las ERC que existen para Ethereum. A ver, vamos a ver esta parte. Para tokens tenemos ERC20, ERC721 que sería para los NFTs, el 777, el 1155, etcétera, ¿no? Y hay algunas evoluciones incluso que poco a poco se van actualizando, ¿no? Entonces nosotros vamos a avanzar esto. Para NFT sería el 721. Entonces la definición de un token sería solamente un smart contract con una estructura de datos ya predefinida o una serie de reglas predefinida, ¿no? ¿Cómo funcionan los tokens ERC20? La utilidad de estos tokens es estandarizar la interfaz de creación y emisión de nuevos tokens en la red. Esto quiere decir que podemos, al usar el ERC20 ya vamos a tener compatibilidad con otras, entre plataformas, como ayer les decía, entre plataformas ya vamos a poder tener compatibilidad. Y también ayer hemos mencionado que antes de que exista el ERC20, netamente se manejaba smart contracts, entonces cada empresa ha ido creando sus propios tokens de base a smart contracts, pero no tenían una regla definida para que cada uno siga y tengan algo en común, se puede decir. Entonces cada uno tomaba su propio camino y para implementar un token a una aplicación, se puede decir, a una empresa específica, se tenía que modificar código o seguir según la estructura que la empresa ha creado o el proyecto está manejando para la creación de smart contracts, ¿no? O para tokens en este caso. Entonces por eso nace el RC20 para manejar una misma estructura básica para todos los tokens que se quieran crear. En este caso, si nosotros vamos a crear tokens, nosotros les decía que podemos publicar nuestro token en plataformas, incluso en Binance lo podemos publicar. Hemos hablado igual de Binance, de varias plataformas, pero la más conocida es Binance, ¿no? Que ayer incluso les he mostrado, y también hemos hablado que hay otras plataformas chinas que enlistan tokens que no tienen mucho fondo, se puede decir, con un fondo inicial se puede empezar, pero te lo enlistan en su aplicación, en su aplicación, en este caso en Bitmart, ¿no? Incluso hay Hotbit, si no me equivoco, que es igual una plataforma china que acepta enlistar tokens a un bajo precio, se puede decir. Son muy buenos para empezar, se podría decir. En el caso de Binance, su token puede ser enlistado en Binance, pero tiene que tener un capital mínimo, es decir, que tenga un balance, tiene que tener buen dinero su recaudación de fondos de ese token. Recién puede ser enlistado en Binance. Ese es el caso de Shiba. Aquí vamos a ver Shiba un poco. El RC20 permite esta parte, ¿no? Que se maneje un solo estándar y los tokens, nosotros vamos a crear los tokens y estos tokens pueden ser enlistados ya sea en Binance incluso o en otras plataformas donde tienen menos requisitos en cuestión de dinero, ¿no? Para poder ser enlistada o para poder enlistar nuestros propios tokens aquí y que la gente pueda comprar a nivel mundial. Esto ya es más interesante, ¿no? Entonces esta es una plataforma, la de Hotbit, donde incluso ha nacido Shiba con pocos fondos y después ha ido creciendo esto de Shiba, ha llegado a Binance recién, entonces aquí se ha disparado el precio y los fondos de Shiba actualmente no sé en cuántos millones tiene de fondos Shiba, pero Shiba ha empezado en plataformas chinas y Shiba es un token construido sobre la Binance Smart Chain, como ya hemos avanzado nosotros incluso, ¿no? Ya hemos avanzado eso. Hemos deployado en la Binance Smart Chain y Shiba ha empezado de esa forma, ¿no? En este caso debe estar Shiba por aquí. Aquí está, ¿no? Aquí está Shiba. Y su fondo de inversión es, creo que es esto, 422 millones de dólares. Creo que es esto, ¿no? Em, Creo que 6 millones de dólares. Entonces les decía que Shiba ha nacido aquí, ¿no? Entonces esto ya es en caso que ustedes quieran publicar su propio token, quieran enlistarlo y aquí en estas plataformas chinas generalmente salen los tokens que están naciendo, ¿no? Entonces eso justamente nos permite el RC20, nos va a permitir un mismo estándar de código, se puede decir, para que nuestro token pueda ser soportado en varias plataformas y nos comuniquemos en un solo lenguaje, ¿no? Las personas o las empresas que quieran
crear tokens, sus propios tokens. Entonces aquí, ¿por qué se crearon los tokens? Uniformidad en programación, reduce la complejidad de la programación, soporte para múltiples lenguajes de programación y mejoras en la portabilidad, menor complejidad en la compresión de cada tipo de token implementado, mayor seguridad, en especial gracias a funciones como token allowance, enseguida vamos a ver esto, menor riesgo de romper contratos al no tener impedimentos ni incompatibilidades, ¿no? Esto sería importante, tener un mismo código o una misma serie de reglas, ¿no? Como lo que les decía, para no romper contratos y no tener incompatibilidades entre plataformas. Ya, enseguida vamos a entrar a esto, vamos a mostrar para que se entienda de mejor forma qué es un token y por qué lo vamos a hacer y por qué lo vamos a crear. Entonces aquí un ejemplo sencillo, qué es un token y por qué. Nosotros vamos a tener en la parte de blockchain dos tipos de tokens. Vamos a tener tokens fungibles y tokens no fungibles. El RC20 haría referencia a tokens fungibles. Entonces, ¿qué sería un token fungible? Haría representación a tener lo mismo, ¿no? Es decir, si yo compro un token, otra persona va a comprar un token, son lo mismo, ¿no? Eso quiere decir fungible, que se pueden repetir, que no es único. Si yo compro 100 tokens y otro compra un token, es lo mismo, ¿no? Solo la cantidad varía. A eso hace referencia fungible. Después vamos a tener igual en el caso de blockchain tokens no fungibles que serían ya diferentes, ¿no? Si yo compro un token no fungible, otra persona va a comprar otro token no fungible, los tokens no son iguales, son únicos. A eso se refiere fungible, no fungible, que son únicos, ¿no? Si compramos algo no fungible va a ser único y nadie va a poder tener lo mismo que yo tengo. Ese es el caso para los NFTs, que no lo vamos a llegar a avanzar, pero hay que saber los conceptos igual, ¿no? En el caso de los tokens serían tokens fungibles porque representan lo mismo, ¿no? Si nosotros compramos 10 tokens y la otra persona compra otros 5, son lo mismo, pero varían en la cantidad nada más. Entonces, eso sería fungible y no fungible. Por ejemplo, aquí en el caso de los NFTs representan activos coleccionables únicos que serían no fungibles y no pueden ser divisibles, ¿no? Son únicos y no pueden ser clonados y son únicos, ¿no? En el caso de los tokens fungibles sería, como les decía, pueden ser divisibles y pueden ser por ejemplo, clonados, ¿no? Al comprar 10 y el otro compra 5, y el otro usuario compra 5, tienen lo mismo pero en diferente cantidad nada más. Entonces solamente vamos a distinguir esos dos tipos de tokens, fungibles y no fungibles. Ahora un ejemplo para que se entienda esto de tokens fungibles o lo que vamos a hacer. ¿Por qué vamos a crear tokens? Al crear tokens nosotros vamos a estar haciendo algo similar a esto, ¿no? Como por ejemplo en un partido de fútbol se venden tickets para que podamos ir al partido de fútbol. Entonces si nosotros creamos un token, podemos hacer la misma representación que esto. Estamos creando tickets digitales, se puede decir, y los que nos compren tickets pueden entrar al estadio, podemos hacer eso, ¿no? También les decía ayer que el objetivo del token es, si nosotros creamos tokens, tenemos que dar utilidad a los tokens. Es decir, si nosotros creamos, tenemos que ofrecer productos o servicios con eso. En el caso que ustedes tengan negocio de comida, negocio de delivery o quieren hacer incluso recaudación de fondos para beneficiar a las personas, cosas así, o para fiestas privadas, pueden crear sus propios tokens y las personas que ya saben usar esto, les compran tokens y ustedes ofrecen servicios, ¿no? Por ejemplo, entrar a una fiesta o entrar a una clase de salsa, ¿no? Recaudar fondos a través de esto. Y eso sería la utilidad que ustedes le tienen que dar, ¿no? Esto es mucho más interesante. Incluso ayer les he hablado de a través de los tokens se levantan inversión para proyectos y esto es igual a nivel mundial, entonces se puede levantar fondos para un proyecto de manera más rápida que actualmente se hace con rondas de negocios, etcétera, ¿no? Entonces, incluso con esto, si quieren hacer una recaudación de fondos para beneficiar a, no sé, a la gente de la calle, etcétera, o para una kermés, pueden hacer esto y esto se compra fácilmente por internet y es a nivel mundial, ¿no? Se puede hacer muy rápido esto, no necesitan ni Tigo Money, ni Webster Union, nada de esas cosas, ¿no? Es rápido y pueden recaudar fondos de una forma muy rápida, ¿no? Pero en este caso a nivel mundial hay mucha gente que sabe utilizar MetaMask. Hay mucha gente, hay comunidades grandes y en otros países manejan mucho esto, ya saben manejar, ¿no? Ya saben hacer transacciones con esto. Incluso Binance igual, todos, la mayoría ya sabe manejar, ¿no? En otros lugares. Entonces ese sería el objetivo del token, por qué vamos a crear un token y qué pueden hacer con este token a partir de ahora.
Para empezar con los tokens, les decía que vamos a agarrar un código actual. Entonces voy a crear aquí una nueva carpeta que diga, en este caso lo voy a colocar token. Primero ya sabemos qué es el token, que maneja solamente, es un smart contract que maneja las reglas del RC20, que serían impuestas para todo, una serie de reglas para todas las personas o empresas que quieren crear tokens. Entonces vamos a seguir esas reglas y con eso ya tendríamos creado nuestro token, ¿no? Entonces esa serie de reglas dicen primero, puedes tener 6 o debes tener 6 funciones de manera obligatoria. Tu smart contract tiene que tener 6 funciones de manera obligatoria y 3 puede tener de manera opcional. Incluso nosotros podemos crear otras funciones. Entonces eso se refiere a esto. A ver, vamos a ir creando aquí. Aquí vamos a crear primero rc20.sol. Lo voy a colocar, y lo que nos dice aquí lo voy a colocar RC20. ¿Qué nos dice el RC20 al crear un token? ¿No? Es un smart contract, pero tiene que tener 6 funciones de manera obligatoria, es decir, vamos a tener función aquí 1 y 6 funciones de este tipo, ¿no? Nos quiere decir eso, si queremos crear un token tenemos que tener 6 funciones de manera obligatoria aquí. Entonces primero sería eso, aquí vamos a tener 4, 5 y 6. Y solo esto nos dice qué tiene que retornar y qué se tiene que llamar la función, nada más, ¿no? Entonces, si creamos esto y seguimos estas reglas, ya vamos a tener nuestro smart contract que representa a la creación de tokens. Entonces, eso para iniciar, para que se entienda de forma sencilla, ¿no? Entonces, antes de implementar, tenemos dos posibilidades para implementar el token. Según la documentación oficial de Ethereum, existen empresas, se puede decir, dos. Una es la de OpenZeppelin, que nos ofrecen ya código para la creación de tokens, y nos ofrecen código ya actualizado cada vez. Eso tiene una comunidad grande, ¿no? Y la otra empresa creo que es... Entonces vamos a tener dos formas de implementar. Uno, podemos jalar el código de OpenZeppelin directamente para tener los métodos del token. Y el otro que lo vamos a hacer desde cero nuestro token, siguiendo las reglas que nos dice el RC20. Entonces vamos a probar primero el más fácil, que sería siguiendo esta parte de OpenZeppelin, ¿no? Como les decía. Entonces esto es, ¿no? Documentación de openzeppelin.com, y nos dice para el RC20 específicamente, ¿no? Entonces la primera forma de implementar un token de forma rápida sería agarrando todo el código de OpenZeppelin que nos dice aquí del RC20, perdón, que ya está codificado, ¿no? Con sus reglas ya implementadas y todo. Entonces nosotros agarramos o creamos un smart contract y directamente hacemos herencia de eso, ¿no? Implementamos como herencia, y en el constructor ya definimos según los parámetros que nos pide este contrato, que sería el nombre del token que vamos a tener y el símbolo del token. Y después aquí, a través del método interno que tiene esto es el método mint, que significa, si alguna vez van a escuchar de minteo de tokens, se refiere a creación de tokens. Entonces este mint se refiere a la creación de nuevos tokens. Entonces cuando implementemos esto, al que ha creado le asigna el balance inicial que aquí le metemos al constructor, ¿no? Si creamos de inicio 5000 tokens, el que ha creado va a tener 5000 tokens en su dirección. Vamos a hacer esto de forma rápida. Este sería el primer camino, pero el otro camino va a ser el implementando uno por uno, ¿no? Paso a paso las reglas que nos dice el RC20, que va a ser en sí construir esto, ¿no? Construir esto de OpenZeppelin que nos dice. Pero esto sería el primer paso. Vamos a mostrar los dos caminos, ¿no? Para implementar. Entonces este sería el primero. Vamos a hacer la prueba aquí en Remix. Y aquí, ¿no? A ver, lo voy a colocar. Aquí tenemos una carpeta token. Aquí lo voy a colocar otro nombre que diga RC20. Lo colocaré. Lo puedo colocar OpenZeppelin, aunque sea medio largo. Para mostrar nada más, es un ejemplo, ¿no? Entonces voy a copiar y pegar aquí el código. Enseguida les voy a mandar esto. Entonces aquí igual está con la última versión de Solidity. De aquí va a jalar directamente el código de OpenZeppelin, y aquí vamos a crear nuestro, en este caso GLD token se llama, ¿no? Lo podemos colocar aquí, por ejemplo, UPB token, y va a heredar directamente de este RC20 Sol de OpenZeppelin, y a través del constructor vamos a implementar eso, la herencia, ¿no? Vamos a pasar aquí, yo le voy a pasar aquí el nombre del token, sería el primer parámetro. Aquí sería, le voy a poner UPB token, y aquí sería el símbolo, nada más lo puedo colocar UPB aquí. En el caso de ustedes ya aquí tendrán que poner sus nombres de criptos que les van a dar, ¿no? O sus nombres de los tokens que van a dar. Después de la función mint vendría de aquí, ¿no? Y mint significa mintear, y mintear significa crear nuevos tokens. Entonces aquí el initial balance o el initial supply lo vamos a poner al momento de deployar el smart contract, este smart contract.
y va a ser asignado directamente a nosotros. Entonces vamos a hacer la prueba de este pequeño código. Vamos, ya está seleccionado eso, RC20 OpenZeppelin, lo voy a compilar. Se compila correctamente porque esto está jalando de internet. Incluso, sí, de internet directamente está jalando. Y ahora vamos a deployar, ¿no? Aquí está el RC token Zeppelin, tiene que ser. Es este, ¿no? RC20 OpenZeppelin, es este. Entonces al deployar nos va a pedir el balance inicial de los tokens. Entonces yo quiero crear 5000 tokens de entrada y eso va a ser asignado a mi cuenta, a esta cuenta que está creando. Sería la cuenta número 1, ¿no? Le digo deploy y va a deployar. Esto solamente me pregunta nada más y ya está deployado, ¿no? Está deployado. Y al deployar va a agarrar todos los métodos que este RC20 tiene dentro y son varios métodos y nosotros vamos a crear enseguida todo esto. Entonces agarra todo eso y aquí podemos ya preguntar. Nosotros vamos a crear esto después, cada uno por uno vamos a crear. Pero aquí nos dice el símbolo, podemos obtener el símbolo, el nombre del token, el total supply que sería 5000 de entrada, decimales, cuántos decimales va a manejar nuestro token, el balance de una dirección específica. En este caso le puedo copiar esto y le digo cuántos tokens tiene esta dirección, me dice 5000. Allowance, que recién lo vamos a ver esto, transfer from, transfer igual, increase allow, decrease allow y approve, ¿no? Enseguida vamos a ver esto, pero por ahora esto de forma rápida, el primer camino para la creación de un token de forma rápida, en caso que no tengan tiempo, se quiera hacer de esto de forma muy rápida, ¿no? Incluso aquí podemos cambiar versiones. Esta sería la última versión de OpenZeppelin, pero si queremos manejar anteriores versiones podemos cambiar directamente este link y cambiando este link con otra versión y la implementación sería un poco diferente, ¿no? En anteriores versiones creo que no había ni minteo de tokens, solo había otra serie de funciones. Incluso se usaba una librería que les decía ayer, una librería que se llama mat.sol que servía para sumar, restar, etcétera, que hoy con el código actual que OpenZeppelin maneja no se usa eso, ¿no? Anteriormente se usaba eso, es un código ya antiguo. El initial supply le colocan la cantidad de tokens que quieren crear. Ustedes definen la cantidad que quieran. Pueden crear 1 millón, 3 millones, la cantidad que quieran. No tiene límite. En sí tendría un límite. Esto es una variable 2, es uint 256, ¿no? Y ese es un número muy grande. Creo que sería con 18 ceros igual, creo que es. Entonces es un número muy grande que pueden crear. Este es, ¿no? El uWin 256. Creo que tienen 18 ceros, entonces ese sería su límite. Ya entonces, esta sería la primera forma de crear un token. Y ahora vamos a hacer esto paso a paso, ¿no? Porque necesitamos aprender esto. ¿Qué se hace? ¿Cuáles funciones son las obligatorias? Estos son opcionales nada más. Esta es obligatoria, obligatoria, obligatoria. Enseguida vamos a ver cuáles son obligatorias y cuáles son opcionales. En este caso sería el camino 1 esto. Ahora vamos a ir al camino 2. Entonces, según documentación oficial de Ethereum, nos dice que esto sería el estándar para implementar el RC20 token, ¿no? Aquí nos dice que es un RC20, es un token fungible, que ya hemos hablado que puede ser divisible y que puede repetirse, ¿no? Entonces aquí nos dice un token siempre será igual a los otros tokens, solo varía en la cantidad que cada persona tiene nada más. Y aquí nos dice las funciones que debe tener nuestro RC20, ¿no? Aquí a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desde total supply serían esas seis funciones obligatorias: allowance, approve, transfer from, transfer, balance of y total supply. Esto de name, symbol y decimal solo son funciones get, si podemos ver aquí. Son view nada más, solo sirve para ver el nombre del token, para esas cosas nada más, y ver los decimales y ver el símbolo del token. Y los demás serían obligatorios. Estos 6 son obligatorios, ¿no? Los otros serían opcionales. Incluso vamos a tener más, incluso nosotros enseguida. Pero estos 6 son obligatorios. Total supply y los que ya les he mencionado. Después vamos a tener igual, nos dice dos eventos de forma obligatoria, igual que tienen que ser transfer y approval. Cada vez que hagamos una transferencia o aprobemos una transferencia, se puede decir. Entonces aquí ya nos dicen las reglas que debe seguir nuestro RC20, qué funciones tiene que implementar y qué eventos tiene que tener. Aquí nos va a mostrar ejemplos. Incluso esto con Python se puede implementar. Esto no lo vamos a ver, pero aquí nos muestra un ejemplo con Python. Y aquí lo que les decía, ¿no? Primero aquí nos muestra que en documentación, ¿no? Primero de OpenZeppelin y después aquí OpenZeppelin igual, ¿no? De RC20, pero la implementación. Había otra página donde nos mostraba incluso otra empresa que no era OpenZeppelin,
que no lo puedo encontrar. Esto es, ¿no? Esto es. Podemos seguir OpenZeppelin o Consensys. Los dos tienen código actualizado para implementar un RC20. Esto está en... Les voy a pasar este link. Este es el primero, ¿no? Esto. Según la página oficial de Ethereum, el primer link sería este que acabo de abrir aquí. Sería el mismo link. Y aquí nos dice que podemos seguir bien OpenZeppelin o el otro Consensys. Tienen casi la misma implementación, un poco de diferente código, pero OpenZeppelin hay que ver cuál tiene más seguidores, incluso cuál más estrellas, ¿no? En este caso OpenZeppelin tenía, en este caso 9.6 6.000 y estrellas, 18.000 estrellas, ¿no? En el caso del otro Consensys hay que ver igual. Este tiene menos estrellas, ¿no? Por eso es que estamos siguiendo el código que OpenZeppelin nos recomienda. Y entonces, estamos hasta aquí y ahora sí vamos a ir implementando método por método. Los métodos primero obligatorios o los opcionales y vamos a ir poco a poco con esta parte, ¿no? Entonces vamos a ir a Remix y primero la interfaz, esto lo voy a borrar. Vamos a ir al código y primero la interfaz que nos dice que tenemos que tener para implementar un RC20. Entonces, aquí, esto como ejemplo está, ¿no? Voy a crear un nuevo archivo aquí que diga, como es una interfaz, lo voy a colocar i por delante y después rc20.sol. Esto va a ser una interface. Para los estudiantes que no saben, una interface es una interface restringe funciones, se puede decir, a una clase. Es decir, si en la interface definimos getName, getLastName, en la clase que implementemos tiene que tener esas dos funciones implementadas, sí o sí. Es más o menos restringir. Vamos a hacer eso. Primero vamos a definir las 6 funciones obligatorias que tiene que tener nuestro token RC20 a través de una interface para hacer esto de manera obligatoria y va a ser de la siguiente, ¿no? La siguiente forma, va a ser igual que este ejemplo. Vamos a copiar la parte inicial. En este caso ya no va a ser un contrato, no va a ser una interfaz. Entonces aquí voy a escribir una interface sería de esta forma y aquí lo voy a colocar interface y RC20, ¿no? La versión de Solidity, la 8. Y ahora aquí vamos a definir qué tiene que tener de forma obligatoria mi smart contract, que va a ser un token, ¿no? Según la documentación, primero me decía que tengo que tener dos eventos, ¿no? Entonces voy a crear aquí dos eventos o voy a definir dos eventos y esto se tiene que implementar donde implementemos esta interfaz, ¿no? Donde todos los métodos que implementemos aquí, esta interfaz va a hacer que coloquemos de forma obligatoria el contrato donde implementemos esto. Entonces el primero sería el transfer. Voy a escribir transfer y esto va a recibir tres parámetros igual siguiendo las reglas que acabamos de ver en la documentación oficial de Ethereum. Sería ¿dónde está? Este evento transfer, ¿no? Que tiene que recibir tres parámetros. Entonces vamos a ir haciendo poco a poco esto. Primero sería el transfer, va a ser address, va a ser from. Después el otro va a ser igual address, va a ser el to. Esto sería de quién a quién está enviando la transferencia de tokens. Solamente se está enviando un evento cuando esto se hace la transferencia. Y el valor que se está enviando del token sería uwint 256. Vamos a colocar aquí value. Ya sería todo, ¿no? En este caso igual nos dice según documentación oficial que tienen que ser indexados estos parámetros de entrada en los eventos. Entonces eso quiere decir que estamos mencionando igual que quiere decir que una vez que incluso esté cesado el smart contract, que nadie lo esté usando, estos eventos van a quedar registrados en una sidechain en Ethereum para que nosotros podamos consultarlo, una especie de historial, se puede decir. Hemos mostrado igual un ejemplo de esto con un juego de una historia donde se guardaba la historia, cada parte de la historia en base a eventos, como recordarán cuando hemos avanzado la parte de eventos, ¿no? Entonces esto va a ser indexado y después esto significa que vamos a poder buscarlo después, ¿no? Va a ser una especie de historial de quién a quién se está enviando el token, ¿no? Entonces esto sería para el primer evento obligatorio que tenemos que tener. El segundo evento sería, según documentación oficial de Ethereum, sería el approval. Approval y vas a recibir los siguientes parámetros. Igual vas a recibir un address que va a ser owner, en este caso. El owner que va a aprobar la transferencia, se puede decir. Owner. El otro sería igual un address. En este caso se va a llamar spender,
El owner va a probar una transferencia para el que quiere gastar el token o que quiere enviar a otra cuenta, se refiere a eso. Y el último sería el value, ¿no? El value que se quiere gastar, el monto de tokens que se quiere gastar o se está probando para que sea gastado, ¿no? A este spender. Y esto va a ser igual indexado. Y esto es respetando según documentación de Ethereum, ¿no? Indexed. Con esto ya tendríamos los dos eventos obligatorios que nos dice que debe tener nuestro smart contract, ¿no? Ahora vamos a ir con los opcionales y con los obligatorios, con los métodos opcionales y con los obligatorios. Entonces, mi interfaz mi interface va a hacer que esto se respete de forma obligatoria, ¿no? Aquí estamos definiendo y esto después vamos a inyectar a un contrato y sí o sí vamos a tener que implementar lo que se define aquí. Entonces, por eso estamos haciendo esto a través de una interfaz. Ya, entonces después de los eventos tenemos la primera función que sería el total supply. Función, aquí lo vamos a colocar total supply y va a ser external. Esto de external va a ser referencia a que se puede usar esta función afuera del smart contract, ¿no? Seguido igual tenemos que verificar esto. External va a ser de tipo external, va a ser view. Eso quiere decir que va a ser de lectura y va a retornar, sería returns, va a retornar el monto total de tokens que tiene nuestro smart contract, que sería igual uWINT 256, ¿no? Todo lo estamos manejando con uWINT 256 en este caso de los tokens. Entonces, para una interfaz solo se define el nombre de la función y qué va a retornar, ¿no? Después, al momento de implementar o inyectar esto en un contrato, se tiene que desarrollar lo que tiene dentro. Entonces, le decimos eso va a tener de forma obligatoria el que implemente esta interfaz IRC20. Y después vamos a tener el balance of, el otro método balance of, que sería una función balance of, que va a recibir un parámetro de entrada que va a ser de tipo address. Este balance of, nosotros le vamos a mandar una dirección de wallet y nos va a decir cuántos tokens tiene esta wallet. Entonces aquí esa dirección de wallet sería del tipo address y le vamos a mandar aquí que se llame account. Va a ser igual external porque le vamos a usar afuera del smart contract de esta interfaz que sería una especie de smart contract. External, después va a ser view que sería de lectura y va a retornar el monto, ¿no?, de tokens que tiene esta dirección de wallet, se puede decir. Entonces sería uWINT 256 igual. Entonces con esto es la segunda función obligatoria. Ahora vamos a la tercera función obligatoria que sería el transfer. Enseguida les voy a dar tiempo para que implementen lo mismo. Sería el transfer, esto sería con minúscula, es una función. Y el transfer va a hacer referencia a qué dirección quiero enviar, cuántos tokens quiero enviar, ¿no? A qué dirección quiero enviar y cuántos tokens le voy a enviar. Entonces la persona o la billetera que ejecute esta función va a decir, le quiero enviar a esta cuenta de entrada que va a llamar to y le quiero enviar esta cantidad de tokens que sería del tipo uWINT 256, ¿no? Le quiero enviar este monto de tokens. Entonces si yo ejecuto esta función, yo le estoy enviando a esta dirección de contrato, a esta wallet, este monto de tokens, ¿no? Eso quiere decir en resumen. Va a ser igual external y va a retornar en este caso un booleano. Le voy a colocar returns y va a retornar un booleano. Este booleano va a decir, va a ser true o false, y si es true, obviamente ya la transacción ha sido exitosa, y si es false, ha dado error, ¿no? Quiere decir eso. Entonces, esto va a retornar un booleano. Esa sería la tercera función obligatoria que tenemos que tener. Entonces, aquí vamos a ir haciendo esto primero. Primero, esta función transfer retorna un booleano true o false si se ha enviado los tokens o no se ha enviado, ¿no? Nada más. Entonces la cuarta función ahora, el allowance, va a ser una función igual y se va a llamar, en este caso se pronuncia o se dice allowance o diferente, ¿no? Y este allowance, ¿qué hace? Esto nos va a permitir, esto es interesante, si yo compro 500 tokens, yo le puedo asignar a dos personas o a tres personas. A la primera persona le puedo asignar 100 tokens, a la segunda otros 100 y a la tercera 50 tokens. Entonces esas personas van a ser como
unos apoderados, se puede decir, van a tener permisos para gastar mis tokens. Yo les voy a asignar 100, al otro 100, al otro 50 y esas personas van a poder gastar mis tokens. Entonces si yo tengo 500, yo les asigno a otras personas y estas personas ya tienen permiso para gastar mis tokens de mi cuenta. Esta Allowance hace eso. Entonces esta parte es igual interesante, ¿no? Entonces esta Allowance va a hacer referencia a eso, va a dar permiso a otras personas para que puedan gastar mis tokens que yo tengo o otra persona puede tener y puede asignar a una tercera persona para que gaste sus tokens, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a tener? Va a tener dos parámetros de entrada, que uno sería el owner y el otro sería el spender. Entonces, el owner va a ser igual una dirección de contrato y el spender igual otra dirección de contrato, ¿no? Spender. Esto igual va a ser external, va a ser de tipo view. Primero la parte está bien de allowance. Si yo tengo 5000 tokens, asigno 100, 100 y 50 y las otras personas pueden gastar a gana y gusto, ¿no? Porque ya tienen mi autorización para gastar esa cantidad de tokens. Esta allowance va a permitir consultar nada más eso. En este caso, si yo tenía 5000 tokens y he asignado a la persona 1, aquí voy a colocar mi dirección de wallet y la dirección de la persona 1 y me va a decir cuántos tokens le he asignado para que esa persona pueda gastar. Entonces, esta función solamente es para consultar. Si yo he asignado a la persona 1 100, a la persona 2 200 o a la persona 3 50, va a ser para consultar cuánto he asignado a cada persona para que pueda gastar nada más. Entonces, solamente es para consultar. Entonces aquí owner, spender y aquí va a ser una función de lectura externa igual y vas a retornar el monto que yo le he asignado a la persona para que pueda gastar, ¿no? El monto de tokens que sería uwin 256. Entonces eso sería la cuarta función y ahora vamos a la quinta y ya vamos a terminar esto con la sexta. La función quinta es la prop, se llama prop y esto va a hacer referencia igual a la allowance. Esto sería, yo voy a decir, tengo tres personas a las cuales quiero asignar mis 5000 tokens. A la primera persona voy a asignar 100 tokens. Entonces voy a usar este approve. Le voy a decir aquí, yo voy a ejecutar esta función approve y le voy a decir, quiero asignar a esta dirección que se va a llamar spender. Quiero asignarle para que pueda gastar este monto de tokens, le voy a decir. Entonces uwin 256 y le digo amount. Entonces, esto se refiere a la asignación de tokens que yo hago a la persona 1, 2 o 3. Yo le voy a decir, yo quiero asignar a esta persona 1, a esta dirección de la persona 1, este monto de tokens para que pueda gastarlo, ¿no? En mi nombre lo va a gastar. Entonces, este approve hace referencia a eso. Igual va a ser external y va a retornar un booleano igual. Este booleano va a decirnos si esta asignación ha sido posible o no ha sido posible, ¿no? Eso nada más. Va a ser returns y va a retornarnos un true o un false. Y el último método sería el transfer from. Función y transfer from. Este sería el último método. Este método es igual a un interesante, es más interesante. Esto va a hacer referencia a las personas que ya les he asignado mis tokens, ¿no? Recordemos que yo tenía 5000 tokens. Después asignado a la persona 1, a la persona 2 y a la persona 3. Yo tengo 5000 tokens y puedo ir asignando a cada persona o a cada diferente usuario una cantidad de tokens determinada para que cada uno de estos usuarios pueda gastar en mi nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo, por ejemplo, tengo 5000 tokens, he comprado 5000 UPB coin o UPB coin y le asigno al primer usuario, al segundo y al tercero. A este le voy a asignar 100, a este 200 y a este 50 para que pueda gastar en mi nombre, ¿no? Entonces este último método transfer from va a hacer referencia a eso, pero va a servir para estos tres usuarios que ya he asignado anteriormente, ¿no? Entonces ese transfer from va a usar, este usuario puede usar ese transfer from para pasar estos 100 UPB coins que ya tiene asignado a otro usuario, incluso no este mismo, ¿no? Que ya tienen estos, puede ser aquí otro que están afuera, etcétera, no puede pasar, puede gastar esos tokens, puede transferir estos 100 UPB coins usando ya el método transfer from. En este caso sería así. Va a usar aquí el transfer from, pero va a usar a través de esa asignación que yo le hice con el allowance, ¿no? O con el approve, con el método approve. Le he asignado aquí que pueda gastar 100 UPB coins de los 5000 que tengo. Y este va a poder gastar esos 100 UPB coins a través de ese transfer from.
Entonces, eso sería la idea básica de esta última función, para que se entienda de forma sencilla, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto aquí. La última función sería, primero, aquí un address de quién, y el otro sería a quién va a enviar los tokens, de from a to, y el último el monto, ¿no? El monto en uwint 256 amount, y esto va a ser external igual, y va a retornar un booleano. Voy a colocar así, returns un booleano, ¿no? Bool. Ya. Enseguida esto igual vamos a ir probando función por función, pero ya hemos explicado, ¿no? Cada uno qué hace cada función. Estas serían las 6 funciones obligatorias que tiene que tener nuestro smart contract para que sea un token o para que sea considerado un token, un smart contract que maneja tokens, y los 2 eventos obligatorios igualmente. Entonces primero ya tenemos nuestra interface y ahora el siguiente paso va a ser implementar uno a uno de estos métodos, ¿no? Ya, según la documentación igual nos dice que podemos tener tres funciones opcionales, ¿no? Para esto podemos implementar directo estas 3 funciones opcionales directamente en el RC20 que vamos a hacer enseguida, o podemos incluso crear una interfaz que obligue al contrato a que implemente estas 3 funciones. Podemos tener esos dos casos. Entonces, para nuestro caso vamos a crear una interfaz que va a ser opcional, es una interfaz opcional, una interface opcional, al igual que acabamos de hacer en este caso para las reglas del RC20, pero en este caso va a ser opcional, ¿no? Y esa interfaz cuando se implementa en un smart contract o en un contrato tiene que ser implementado, ¿no? Eso nos indica la interfaz. Donde implementemos esta interfaz en cualquier contrato se tiene que definir todo esto, ¿no? Dentro. Entonces ahora vamos a definir esa interfaz opcional, se puede decir, para obtener el nombre, el símbolo y los decimales que el token va a tener o va a manejar. Eso ya sería opcional, pero vamos a hacer esa parte para separarlo, ¿no? El código de una forma mejor, más ordenada. Entonces aquí voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar irc20, pero se va a llamar metadata.sol. Entonces esta interfaz nueva que estoy creando va a tener las funciones opcionales, ¿no? Obtener nombre, obtener símbolo o decimales nada más. Entonces donde implementemos esto hay que implementar esas tres funciones opcionales que se tienen, ¿no? Entonces aquí vamos a crear lo mismo que la interfaz, así. Le vamos a poner otro nombre, al igual que lo acabamos de crear, irc20 metadata, y ahora sí las reglas opcionales, ¿no? O las funciones opcionales que nos sugiere la documentación oficial de Ethereum, que serían estos 3. El primero sería el name, ¿no? Función name, y esto solo va a ser una función de lectura, igual va a ser externo porque lo vamos a implementar esto en otro smart contract y se tiene que poder utilizar externamente. Va a ser externo, va a ser de tipo lectura y nos va a retornar nada más un string, ¿no? En este caso va a ser el nombre del token, returns, y va a retornar el nombre del token, que sería string, va a ser de tipo string, está bien escrito. Y como sabemos, en el caso de strings y de numbers, si no me equivoco, hay que colocar igual el memory, ¿no? Eso ya es con la última versión de Solidity que ya hemos avanzado. La segunda función opcional sería el símbolo del token. En este caso igual va a ser symbol, y esto solamente va a devolver el símbolo que maneja nuestro token, ¿no? Va a ser externo, va a ser de lectura y va a retornar igual un string y que sea de tipo memory igual. Va a ser string y va a ser memory igual, ¿no? Memory. Y la última función opcional, según documentación, son los decimales. Sería decimals. Decimals va a ser externo igual, va a ser de tipo lectura y va a ser o va a retornar, en este caso, un uwint 8, ¿no? En este caso, el uwint 8, uwint 256, solo hemos visto que son cuestiones de rango, ¿no? De bits nada más. En este caso, los decimales máximos se puede poner 18 decimales, entonces por eso es uwint 8, ¿no? No se puede poner muchos decimales. Entonces, estos serían las 3 funciones opcionales que vamos a tener, y lo vamos a guardar a través de una interfaz o lo vamos a implementar a través de una interface. Entonces ya tenemos los dos principales, los obligatorios y los opcionales. Y ahora en el archivo rc20.sol que hemos creado al inicio, donde les decía que tienen que estar implementadas las 6 funciones obligatorias y las opcionales igual, depende si implementamos esta interfaz que acabamos de crear a esto. Vamos a empezar con esto ahora, codificar. Esto es relativamente corto, ¿no? Después les voy a dar tiempo para que copien esto, para ir avanzando. Entonces aquí vamos a tener las 6 funciones obligatorias. Podemos hacer así para que se entienda fácil, podemos copiar y comentar, ¿no? Copiar y comentar aquí y uno por uno vamos a ir implementando para que podamos entender más fácil, ¿no? Así vamos a ir implementando uno por uno y vamos a ir entendiendo mejor.
Entonces aquí vamos a ir creando ya el ERC20 tipo, estamos haciendo ya lo que esto de OpenZeppelin, ¿no? Esta parte ya estamos creando esta parte de OpenZeppelin. Pero incluso lo podemos personalizar en nuestro estilo, ¿no? Porque no, en caso que queramos aumentar una función extra, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo implementamos las interfaces en este caso ya esto va a ser un contrato, ¿no? A ver dónde estamos. Sería esto, ¿no? Esto ya va a ser un contrato que tiene que implementar las interfaces que acabamos de crear. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso es una especie de herencia. En este caso lo coloca con is. Y aquí le colocamos las interfaces que queremos implementar o heredar, ¿no? Hacer una especie de herencia o restricciones de este smart contract, a este contrato. Entonces, por un lado tenemos el IRC20 que hemos creado ya. Y el otro va a ser el IRC20 pero metadata, ¿no? Esos dos. Pero también lo tenemos que importar como corresponde en la parte superior aquí, escribiendo import y aquí pasándole el path de la interface que queremos implementar. En este caso están al mismo nivel, ¿no? Al mismo nivel y aquí sería el IRC20, primero IRC20.sol, IRC20.sol y el otro sería lo mismo, pero con metadata al final, ¿no? Sería lo mismo, pero metadata al final nada más. Entonces estoy implementando esto y esto, ¿no? Y al principal donde vamos a definir las 6 funciones con código interno. Entonces con esto ya estoy diciendo que este smart contract rc20.sol tiene que implementar lo que este interface nos dice que implementemos y este interface nos dice que implementemos, ¿no? Lo que hemos definido. Hay que implementar estos 3 y estos 6 con estos 2 eventos incluso. Y esto les decía que esto es opcional, un interface opcional, pero esta IRC20 tiene que estar sí o sí cuando definimos un smart contract que maneje tokens. Entonces nosotros estamos poniendo los dos, ¿no? Primero vamos a empezar definiendo las variables que va a manejar este smart contract. Entonces las primeras dos variables van a ser un mapping, van a ser de tipo mapping. Y esto es sencillo, ya hemos hecho ejemplos de esto con exámenes, incluso con lo del banco, es muy similar a eso. Va a ser un mapping que va a tener dos cosas adentro, dos tipos de valor. El primero va a ser de tipo address, que sería direcciones de wallets. Esto lo hemos manejado en el caso de los bancos, si no me equivoco. Y el otro va a ser de tipo uWint 256. Este mapping va a representar cada usuario, cuántos tokens tiene, cada dirección de wallets, cuántos tokens tiene. Eso representa ese mapping. Entonces va a ser private en este caso, no va a poder consultarlo cualquiera. Y lo vamos a llamar balance, generalmente lo llaman balance en este caso. Lo podemos colocar con guión bajo o directamente escribiendo. Generalmente cuando son privates, según se ve en Zeppelin o en documentaciones lo colocan con guión bajo, ¿no? Estos son estándares de codificación, pero no siempre es así, ¿no? En este caso vamos a seguir eso. Lo vamos a colocar con guión bajo como es variable privada. Entonces, una vez más, esta es referencia a este usuario cuántos tokens tiene, ¿no? En su wallet. Solamente hace referencia a eso. uWint 256 tiene que ser, porque los tokens estamos manejando con uWint 256. Ya, está bien. Y ahora el segundo mapping. El segundo mapping es igual interesante y hace referencia a esto que les estaba indicando, a esta parte. Este mapping va a hacer referencia a cuánto estoy asignando a cada usuario. En este caso, si yo tengo 5000 tokens de UPB Coin, cuánto voy a asignar a cada usuario, ¿no? Va a ser un mappings de mappings, porque yo voy a tener en este caso, vamos a tener un mapping general de los usuarios que tienen tokens y ese mapping por cada key va a tener otro mapping que va a hacer referencia a esta parte. Ese usuario a cuántos o si a cuántos clientes o a cuántos usuarios ha asignado cuántos tokens, ¿no? A otros, en este caso sería esto. Este va a ser el primer nivel del mapping y este va a ser el segundo nivel del mapping dentro del mapping, ¿no? A ver, vamos a hacer esto y vamos a especificar. Entonces, el primer nivel del mapping, ¿no? Va a ser un address, que sería este address. Este va a tener una dirección de wallet. Y el segundo va a ser un mapping. El segundo parámetro va a ser un mapping. Entonces, va a ser un mapping dentro de un mapping, como les decía. Este va a ser otro mapping que va a tener igual dos cosas. Y va a tener esto. Va a tener esta lista, ¿no? Porque un usuario va a poder asignar a varios usuarios, a n usuarios, la cantidad de tokens que él quiera para que los demás gasten, ¿no? En nombre del primero que ha asignado. Entonces aquí va a ser address igual porque va a asignar a otras wallets y va a asignar una cantidad de tokens limitada
que sería uWin 256 en este caso. Entonces va a ser un mapping dentro de un mapping. A ver, esto va a ser igual private. Y generalmente esto se llama allowance, ¿no? Que sería más o menos asignaciones, se puede decir, asignaciones. En inglés, allowance, está bien. Entonces aquí no nos vamos a confundir, es un mapping dentro de un mapping. Aquí sería, por ejemplo, yo tengo, Ricardo tiene 5000 tokens y después va a asignar aquí a otra wallet, a Juan va a asignar aquí a que pueda gastar 200 y después Ricardo igual puede asignar aquí a María a que gaste de sus 5000 tokens, que gaste 100 tokens, ¿no? A esto hace referencia este mapping. Se tiene que entender bien esta parte, ¿no? Con dibujos no lo estamos haciendo. En ese mapping entraría la parte de asignaciones que nosotros hacemos para que puedan gastar nuestros tokens en nuestro nombre. Ya, la tercera variable va a ser el total supply del smart contract, es decir, cuántos tokens de forma global tengo para vender, para destruir, para asignar, etcétera, ¿no? Esto ya sería el smart contract en general lo que tiene. Entonces va a ser igual uWin 256, va a ser privado. Esto igual lo podemos hacer un método después para obtener el total supply. No sé si eso estaba en los parámetros obligatorios aquí. Aquí está, ¿no? El total supply. Tenemos que tener un método obligatorio que devuelva el total supply aquí. Entonces con eso ya lo vamos a implementar enseguida. Entonces una variable private que se llame, como es private, voy a colocar total supply con guión bajo, total supply, y eso va a almacenar el total de tokens que tengo para vender, para comprar, etcétera, ¿no? La cuarta variable va a ser el name. Como ya hemos implementado los otros métodos opcionales de forma obligatoria en este caso, tenemos que tener esas variables para poder devolver. Entonces en este caso va a ser un string, va a ser private igual, y va a ser, como es private, va a ser name nada más con guión bajo, ¿no? El otro va a ser lo mismo, va a ser private, pero va a ser referencia al símbolo del token. En este caso, symbol. Esas dos variables igual. Y ahora vamos a ir al constructor. Enseguida no estamos implementando nada por ahora de esto. Incluso del metadata podemos copiar esto, ¿no? Porque ya tenemos que implementarlo de forma obligatoria. En este caso, porque acabamos de crear esta interface. Entonces voy a copiar y pegar esto igual. Después lo vamos a ir descomentando a medida que vayamos implementando, ¿no? Nuestro smart contract o nuestro token. Ahora, antes de implementar esto, vamos a empezar con esto. Antes de eso vamos a hacer el constructor. Y este constructor va a agarrar dos parámetros de entrada. Esto puede variar y esto ya depende de nosotros, ¿no? Otros lo dejan en el constructor vacío y a través de una función asignan el nombre y asignan el nombre y el símbolo al token que queremos crear. En este caso es buen camino hacerlo, asignar el nombre y el símbolo al crear el contrato, ¿no? Al crear el smart contract que representa este token. Entonces, cuando creemos el smart contract que va a representar al token, vamos a asignar ese nombre y el símbolo. Lo vamos a colocar string y aquí como es string tiene que ser de tipo memory. Esto ya lo hemos visto con la última actualización de Solidity. Y aquí le voy a colocar name nada más. Name, coma, el otro va a ser string igual, va a ser igual memory y sería símbolo, el símbolo del token en este caso, símbolo. Y ahora como esto va a manejar el nombre y el símbolo del token, lo vamos a asignar a estas dos variables que hemos creado anteriormente. Entonces aquí vamos a asignar a name primero. Name va a ser a lo que está entrando en el constructor a name y el otro sería la variable interna símbolo o la variable private symbol va a ser a lo que entra en el constructor, ¿no? Symbol en este caso. Entonces con eso ya tenemos la primera parte. Al crear el token vamos a asignar el nombre y el símbolo del token en este caso. Ya, ahora vamos a empezar con estas funciones que son sencillas. Primero el name. Ya, primero la función name va a ser igual a una función name, va a ser, en este caso ya no va a ser external porque esto no va a ser usado afuera de este smart contract. En este caso va a ser público para que lo podamos consultar desde cuando hagamos el deploy. Va a ser público, va a ser de tipo lectura, va a retornar un string igual de tipo memory. Pero en este caso tenemos que hacer dos cosas más aquí.
Primero hasta esta parte es lo normal que hemos avanzado, ¿no? Hasta esta parte, ¿no? Va a ser, se va a llamar función name, va a ser público, va a ser de lectura y va a retornar un string de tipo memory, ¿no? Y en este caso retornaría esta variable directamente que es private, va a retornar name nada más. Pero aquí tenemos que aumentar dos cosas extra. Tenemos que aumentar un override que va a hacer referencia a la sobreescritura. Mm, a ver, vamos a explicar esto. Esto sería lo normal que hemos hecho, ¿no? Pero tenemos que aumentar algo extra aquí. Tenemos que aumentar un override que escribe así. Override que va a hacer referencia a sobreescribir esta función. ¿Esto por qué lo aumentamos? Esto lo vamos a aumentar porque hemos definido aquí una interfaz. Cuando definimos una interfaz es como si estas funciones ya estuvieran definidos y aquí estamos sobreescribiendo la misma función y le estamos dando otra funcionalidad, se puede decir. Lo tenemos que tomar de esa forma para que se entienda de forma sencilla. Es decir, si hemos implementado aquí con una interfaz estas funciones, aquí tenemos que sobreescribir la misma función y lo hacemos a través del override. Entonces eso lo definimos aquí. Y con esto ya va a obedecer a lo que estamos definiendo dentro de esta función, ¿no? Va a ser el mismo caso para esto, porque aquí ya están definidas las funciones y para sobreescribir eso, solamente tenemos que poner esta palabrita, ¿no? Override, para sobreescribir esa parte. Ahora para el símbolo y para la parte de decimales. Para el símbolo va a ser lo mismo. El símbolo ya no va a ser external, va a ser público. Va a ser de lectura, va a retornar un string. En este caso retornaría este símbolo, ¿no? La variable privada que hemos definido anteriormente. Retornamos el símbolo y ya lo tenemos. Y como hemos dicho que en la interface se define como si estuviera ya escrita la función, aquí sobreescribimos esa función con override, ¿no? Si no daría error esto. Ya, hasta esta parte. Ahora los decimales, ¿no? Les comento decimales y para decimales va a ser igual público, va a ser view y va a retornar un uint 8, ¿no? En la parte de decimales vamos a retornar directamente 18. Esto solamente es para lectura, ¿no? Por defecto, cuando creamos un token a través de un smart contract, se maneja 18 decimales, es por eso. Esto igual podemos modificar después. Si no nos gusta manejar 18 decimales, podemos cambiar a 2 decimales, a 3, etcétera, ¿no? Esto significa, en caso que manejemos, por ejemplo, dos decimales, esto lo hemos visto igual con el formato Way, no se maneja con punto 5, etcétera, 12.5. Cuando manejamos en formato Way lo ponía 18 ceros, ¿no? Se refiere a esa parte. En caso, si nosotros tenemos, por ejemplo, vendemos dos tokens y maneja 18, dos decimales, va a ser de esta forma, ¿no? Va a ser 200. Entonces, estos decimales hacen referencia a esto. Si nuestro smart contract maneja dos decimales de aquí, le vendemos dos tokens a algún usuario, va a ser 200 de esta parte. Y eso quiere decir, esto va a ser igual a 2.00, ¿no? Quiere decir eso. Entonces, generalmente, si esto tiene 18 decimales y le venden dos tokens a alguien, va a tener esto 18 ceros, pero al final significa que tenemos 2.18 ceros, ¿no? Eso quiere decir. Pero lo vamos a poder ver de esta forma. Solo tenemos que hacer la conversión al momento de mostrar el valor que el usuario tiene nada más. Entonces, por ahora, por defecto tenemos 18. Después vamos a cambiarlo esto y vamos a hacer una función para poder setear estos decimales igual. Al implementar estos events en esta interface IRC20, ya vamos a tenerlo implementado en el contrato donde implementemos esta interface. Estos métodos no están definidos, no tienen cuerpo, entonces estos sí se tienen que definir y se tienen que sobreescribir como ya hemos mencionado, ¿no? Entonces esto lo vamos a borrar, ya lo tenemos, lo damos por hecho que ya está, ya tenemos events y después vamos a poder emitir directamente transfer.emit o emit transfer, etcétera. Lo dejamos ahí, lo vamos a dejar comentado nada más. Entonces vamos a ir por el primer método, total supply. Este es un método corto, total supply. Y primero tendría que ser público. Tendría que ser público, después va a ser de lectura, después va a retornar igual un uWin 256, ¿no? Entonces aquí vamos a cerrar con
llaves. Aquí ya estamos dando cuerpo a la función. Y esto igual como estamos sobreescribiendo, les decía, porque aquí se puede decir que ya se está escribiendo la función. Y aquí estamos sobreescribiendo esa misma función. Tenemos que colocar overwrite igual, overwrite para sobreescribir esa función y darle otro contenido, ¿no? Se puede decir. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a retornar directamente el total supply que ya lo tenemos en una variable, ¿no? En esta variable total supply. Solamente va a hacer eso, return total supply. Y listo, ¿no? Eso sería nuestra primera función para el smart contract que representa el token. La segunda función, el balance of. Voy a descomentar balance of. Voy a poner llaves aquí. Esto va a ser público. Público va a ser de lectura y va a retornar un uwin 256, ¿no? Este balance of ya nos dice que recibe una dirección de cuenta por entrada. Entonces este balance of les decía que va a retornar el monto de tokens que tiene una dirección específica. Entonces vamos a ir return directamente sin ese y vamos a agarrar este mapping que les decía que tiene por cuenta cuántos tokens tiene, ¿no? Cada cuenta cuántos tokens tiene. Entonces agarramos ese mapping que se llama balances y le decimos que retorne según la cuenta que está entrando, ¿no? Según la cuenta que entra me retorna cuántos tokens tiene nada más. Este igual estamos sobreescribiendo y le vamos a colocar overwrite. Sería de esa forma. Por ahora tenemos eso y ahora la tercera función, el transfer, ¿no? Son funciones cortas por ahora, enseguida se van a hacer más grandes. El transfer, vamos a dar cuerpo a esta función. Este transfer va a ser público, ya no va a ser external. Público va a retornar igual un booleano, estamos hablando de eso, y va a recibir dos parámetros de entrada. Este transfer va a enviar tokens a una dirección específica que sería esta, ¿no? Entonces si yo ejecuto esta función, estoy enviando mis tokens a esta dirección. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero, aquí puedo agarrar el que está ejecutando la función. Eso sería a través de una variable, le voy a colocar owner aquí. Tengo que agarrar qué dirección está ejecutando esta función transfer y eso ya hemos visto se hace a través del msg. En este caso la dirección es sender, ¿no? Con esto voy a agarrar quién está ejecutando esta función. Entonces lo asigno a una variable que se llame owner. Y ahora voy a hacer la transferencia, pero aquí vamos a reutilizar esto un poco. Vamos a hacer unas funciones internas que vamos a reutilizar para no hacer códigos repetidos, se puede decir. Entonces aquí más adelante vamos a hacer la siguiente función. Lo vamos a llamar transfer. Va a ser una función interna, por eso lo estoy colocando con guión bajo, a la que no se va a poder acceder desde afuera. Después vamos a hacer esto. Por ahora solo lo vamos a nombrar nada más. Pero esta función interna va a tomar este owner, va a recibir como parámetro y va a enviarlo a esta variable o a esta variable de tipo address to y va a enviarle ese monto, ¿no? Va a ser nada más, va a ser casi lo mismo, ¿no? En este caso va a recibir quién está ejecutando la función, va a enviarle los tokens a esta dirección y este monto de tokens, ¿no? Nada más. Lo estamos colocando así, esto va a ser una función porque vamos a usar esto mismo en otra de estas tres funciones que faltan, entonces vamos a reutilizar código. No vamos a repetir el código en dos funciones al mismo tiempo, entonces por eso estamos haciendo esto. Más adelante al finalizar vamos a programar cada una de estas funciones internas y va a ser más sencillo de entender en sí. Entonces esa función interna la vamos a dejar pendiente y al último cuando se termine eso va a retornar true aquí. Como esto retorna un booleano va a retornar true en caso que la función se llegue a completar y en caso que falle, en aquí adentro lo vamos a fallar, ¿no? Con un required, etcétera, ¿no? Entonces por ahora la función transfer va a ser sencilla. Vamos a almacenar aquí quién está usando la función y a través de esta función interna vamos a enviar del que está usando la función a quién está enviando y el monto de tokens nada más. Ahora vamos con la cuarta función. Enseguida entonces vamos a dejar pendientes estas funciones internas. Al último lo vamos a hacer para que se entienda igual más fácil. Y la quinta función sería el allowance, ¿no? Esta función allowance va a ser público igual. Va a ser público. Y en aquí hemos hablado que este allowance solamente nos va a decir, en este caso, cuántos tokens he asignado al primer usuario, por decir, ¿no? En este caso he asignado 100, entonces solamente me va a decir cuántos tokens cada uno de mis usuarios tiene asignado, se puede decir. Entonces aquí va a ser de lectura, va a retornar el monto asignado a un usuario para que pueda gastar en mi nombre, ¿no? Entonces aquí va a retornar return sin s al final y voy a usar este mapping.
este mapping que me da información sobre cuánto he asignado a cada usuario para que gaste en mi nombre. Entonces este mapping se llama allowance y le digo primero tengo que acceder al owner. En este caso sería este. Estoy pasando aquí el owner y después accediendo al segundo mapping aquí, como es un mapping de mappings, accedo a la dirección del spender, ¿no? Que sería esto. Asigno primero a mi wallet, después a la wallet del spender y voy a obtener la cantidad de tokens que le he asignado para que gaste en mi nombre. Sería esa la función allowance. En aquí también no tenemos que olvidarnos de sobreescribir, ¿no? Como cada uno de estos pertenece a la interface, tenemos que sobreescribir cada uno de estos. En este caso voy a sobreescribir esto y voy a sobreescribir esto para que no falle. Ya tenemos el allowance, ahora vamos a ir al approve. El approve igual, vamos a hacer el cuerpo. Primero el approve va a ser público igualmente, ya no va a ser external. External solo quiere decir que se va a poder usar, que esta función se va a poder usar fuera del smart contract. En el caso de la interface estamos usando fuera de esa interface, ¿no? de ese archivo se puede decir. Entonces eso hace referencia external. Entonces aquí va a ser público. Igual vamos a sobreescribir aquí para que no nos olvidemos y va a retornar un booleano. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. El que ejecute la función, vamos a guardar esa dirección del que está ejecutando la función approve aquí en esta variable owner. Y después vamos a tener otra función interna igual approve para poder utilizar este código y para no repetir, ¿no? Pero vamos a indicar qué hace esta función. Se va a llamar approve igual pero con guión bajo porque va a ser una función interna. Y va a recibir parámetros, ¿no? En este caso, quién está probando, el owner está probando y a quién está probando sería al spender. Y qué monto está probando, ¿no? Le vamos a enviar eso. Entonces va a recibir esta función interna esos parámetros y le vamos a retornar igual aquí true. Esto una vez más repitiendo estamos haciendo para reutilizar código. Después vamos a usar el código de cada uno de estos. Pero las funciones son sencillas, ¿no? Este approve por ejemplo va a probar desde esta dirección a esta dirección cuánto puede gastar, ¿no? Es decir, este es el owner, va a gastar, a ver, este sería el owner, el primer parámetro de entrada, el segundo parámetro de entrada sería el spender y el monto el cual voy a probar para que este pueda gastar en el nombre del owner, ¿no? Entonces eso va a ser esta función approve internamente, lo que vamos a completarlo después. Ahora vamos a la última función y después las funciones internas creo que mañana lo vamos a completar. Pero ya tenemos un gran avance, ¿no? Con esto. Y la última función sería el transfer from. Lo voy a descomentar y vamos a dar cuerpo a esta función. Transfer from. Y primero esta función igual va a ser público. Ya no va a ser external. Vamos a sobreescribir esta función. Sería así. Va a retornar un booleano y va a recibir estos parámetros, ¿no? Esto ya hemos hablado que esta función es para esta parte, ¿no? Para que este envíe a otro usuario, este usuario envíe a un usuario, no sé, un usuario X, etcétera, pero a través de los permisos que le ha dado el creador, se puede decir, o el que le ha asignado los tokens. Entonces, esta función transfer from, ¿qué hacemos aquí dentro? Primero, tenemos que agarrar quién ejecuta esta función y lo hacemos a través de esto igual. A través de esto agarramos quién ejecuta esta función, pero en este caso, ¿quién va a ejecutar la función? No va a ejecutar el owner, el owner inicial que tiene los tokens. Va a ejecutar al que se le ha asignado los tokens para que pueda gastar en su nombre, ¿no? Entonces esto va a ser el spender, no va a ser el owner neto. Entonces aquí lo vamos a colocar spender, porque ese va a ser el que va a gastar en el nombre del owner, se puede decir. Entonces vamos a agarrar esa variable del que está ejecutando la función a través de, o lo vamos a almacenar en spender. Y después vamos a tener otra función interna que lo vamos a llamar aquí spent allowance. Y va a ser internamente para igual para utilizar código, ¿no? Y esto que, en palabras simples, ¿qué va a hacer esto? Va a permitir desde from, que en este caso esto va a ser después del owner. A ver. Y si va a decir desde esta dirección, mandarle tokens a esta dirección y mandarle este monto, ¿no? En este caso sí. En este caso sería el spender aquí en vez de to. Entonces aquí, ¿qué estamos diciendo con esta función interna que después lo vamos a completar? Estamos diciendo, le estamos permitiendo gastar al spender el monto que quiere, ¿no? Estamos diciendo desde
En este caso, el spender puede gastar este monto, estamos diciendo. El spender va a gastar este monto y a través de la cuenta que en este caso este from va a ser la cuenta del owner. Después lo vamos a probar esto. Pero en este caso este va a ser el owner original. El owner original y le vamos a permitir al spender gastar este monto. Esta función interna va a ser eso. Pero más adelante lo vamos a computar, ¿no? Pero ya sabemos qué hace esta función interna. Ahora la otra función interna que aquí les decía, ¿no? Para reutilizar código hemos utilizado, ¿no? Ese transfer. Vamos a agarrar ese transfer, va a ser lo mismo para no escribir dos veces el mismo código. Este transfer va a permitir mandar tokens, ¿no? A una dirección de a quién y el monto de tokens que quiero enviar. Entonces en este caso, ¿quién está enviando? De esta cuenta de from, que va a ser el owner más adelante, voy a enviar a to este monto de tokens exactamente. Entonces con esto ya terminamos la función transfer from y al último retornamos, en caso que todo esto pase, retornamos un booleano true. Return true. Y con esto ya tenemos nuestras 6 funciones implementadas y nos faltarían implementar 3 funciones internas, si no me equivoco, 2 y 3, ¿no? Y los demás estamos utilizando incluso. Entonces 3 funciones internas mañana vamos a implementar y con eso ya vamos a terminar esta implementación del token.